quedamos en que Esther, ¿cierto?, le hizo un banquete al rey, y este rey, ¿cierto?, le dijo, ya, pero dime. Y entonces la reina Esther le dijo, mañana te lo dirás. Entonces para nosotros sí pasó una semana, ¿ya? Y este banquete, este segundo banquete, es lo que nosotros nos convoca. Hoy analizaremos el capítulo 6 y el versículo 7, ¿ya?, donde todas las circunstancias estaban controladas por Dios. Y que Amán, en su necedad, ¿cierto? Hablamos de un texto, ¿cierto?, que el hombre necio siempre no va a querer obedecer. En su necedad nunca iba a poder vislumbrar lo que ocurriría. Nunca en la mente de Amán se le ocurrió o le pasó por mente de que eso iba a suceder, porque él pensaba que lo tenía todo controlado. Él pensaba que las circunstancias, ¿cierto?, él las estaba manejando. Pero aparecieron circunstancias externas, agentes externos, que Dios lo estaba manejando y que Amán, ¿cierto?, nunca iba a poder comprender o entender, vislumbrar realmente qué es lo que iba realmente a suceder o cómo iba a terminar lo que empezó cuando Mardoqueo no decidió adorarle a él, no decidió, ¿cierto?, inclinarse a él, sino que como un buen, ¿cierto?, hijo de Dios, entendía de que a los gobernantes merecen, ¿cierto?, nuestro respeto, merecen, ¿cierto?, que nosotros oremos o clamemos por él, pero nunca ellos son merecedores de una honra, nunca ellos son merecedores de doblegar nuestra rodilla ante ellos, ya sea el Papa, o ya sea un rey, o ya sea un pastor, o ya sea un presidente de la república, o ya sea un juez. ¿Merecen respeto? Sí, pero nunca, ¿cierto?, adoración, porque toda la honra y toda la gloria la merece Dios. Amén. Amén. El título de día, ¿cierto?, tiene que ver con las circunstancias. Dios trabaja en medio de las circunstancias. Y el texto base, me costó encontrarlo porque es un libro de historia. Quise buscar un texto donde realmente hablara sobre, o graficara un poquito el tema de las circunstancias. Y lo vamos a ver en capítulo 6, versículo 5. Y es una circunstancia donde inicia, ¿cierto?, todo lo que viene para adelante, o una de las circunstancias que pasó, pero donde Dios empieza a trabajar y a mostrar quién es Dios. Y los servidores del rey le respondieron, y aquí Amán está en el patio, y el rey le dijo que entre. Vuelvo a repetir, y los servidores del rey respondieron, he aquí Amán está en el patio, y el rey dijo que entre. Amén. ¿Por qué estaba Amán en el patio? ¿Por qué el rey le dijo que entre? Lo vamos a ver, ¿cierto? Y vamos a ver que este hecho circunstancial era para que iniciara, ¿cierto? Dios mostrara cómo Dios usa las circunstancias para honrar a un hijo que realmente le ama, para adorar a un hijo que realmente glorifica su nombre. Amán tenía listo un plan, ¿se acuerdan? Es más, lo tenía todo por adelantado. Y vamos a ver estos hechos que ocurrieron en una noche. Recuerden que en el primer banquete se fueron para la casa. Y cuando salió Amán, ¿vio a quién? A Mardoqueo. Entonces cuando llegó a la casa, le comentó a su esposa de que ya no aguantaba ver más a Mardoqueo. Entonces dijo, voy a hacer un plan. Ya no voy a esperar más hasta que pueda terminar a los judíos, sino que lo voy a matar esta noche porque yo no lo aguanto más, no lo soporto más. Entonces esa misma noche él estuvo hurgueteando un plan. Es más, él estaba tan confiado que ese plan se iba a ejecutar. ¿Qué pasó? Que mandó a hacer
¿cierto? Este palo de 23 metros para poder ¿a quién? Ahorcar ¿a quién? A Mardoqueo. Pero esa misma noche, donde Amán estaba, ¿cierto?, planeando su plan, el rey no pudo dormir. No le dio sueño. Puede haber sido porque comió tanto, que suele suceder que uno come mucho, el sueño se va. O puede haber estado resfriado, o puede haber estado, no sé. Pero yo creo de que le daba vueltas la preocupación. ¿Te acuerdas que cuando uno se quiere acostar y sabe que al otro día le van a decir un cuento? ¿Sabes qué te quiero contar? Te quiero contar algo. Ya, pero dímelo. Ah, pero te lo digo mañana. Le dais vueltas, 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 vueltas. Y en la noche, ¿qué pasa? Que la mente no te deja dormir. Porque dice, ¿qué me va a decir? ¿Va a decir algo bueno? ¿Va a decir algo malo? ¿Me va a pedir plata? O me va a decir, me va a felicitar, me va a retar, no tengo idea. Entonces, a Asuero le estaba dando vuelta y vuelta y no pudo dormir. Entonces, mientras Amán, ¿cierto?, estaba planeando que el primer ministro estaba planeando matar ¿a quién? A Mardoqueo. Y en eso, ¿cierto?, el rey, como se acuerdan de que los banquetes siempre fueron para mostrar ¿qué? Su gloria. El banquete de 6 meses que hizo era para mostrar a los príncipes, a los nobles, lo que él era, ¿cierto? Su estatus. Y después, en los 7 días, ¿fue para qué? Para mostrarle al pueblo su grandeza. Entonces dijo, y esto me acordé del no sé si han visto Cusco, el monito. Nunca han visto. Cusco es muy bueno. Y ¿cierto? Un rey, ¿cierto? Un rey que le gustaba que lo alabasen, que él sentía, ¿cierto?, de que todo lo que giraba era en torno por él y para él. Entonces, el rey que hizo nos dijo, tráigame para acá. No, quiero escuchar mis memorias. Quiero ver qué es lo que yo he hecho, mi grandeza. Y justo este eunuco le lee, ¿cierto?, la parte donde, ¿se acuerdan? En el capítulo 5, no, capítulo 4. No, en el capítulo 2 hubo un incidente donde, ¿cierto?, Mardoqueo le salvó la vida ¿a quién? Al rey, ¿cierto? Entonces el rey le dice, ¿de qué manera yo he honrado a Mardoqueo? ¿Quién, cierto, salvó mi vida? Muchas veces los hombres olvidan las cosas que han hecho por uno, pero Dios nunca olvida. Dios tiene conciencia y sabe de todo el trabajo que como usted como cristiano, como siervo de Dios, lo ha hecho. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido en el tiempo pasado, ¿a quién? A los santos, y sirviéndoles aún en el tiempo presente. O sea, este rey olvidó lo que para uno sería como algo que no podría olvidar, de que una persona salvó mi vida. Pero este hombre lo olvidó. Lo vio ya, bien, me salvaste, pero no le hizo nada, pues no le dio ninguna recompensa. Pero Dios nunca olvida. Dios siempre muestra su amor y siempre, ¿cierto?, reconoce, ¿cierto?, y honra al hombre o a la mujer que honra su nombre. Y este era el momento donde Dios iba a honrar a Mardoqueo. ¿Por mano de quién? Por mano de la persona que lo humilló. Y es más, lo quería matar. Entonces, sigamos, los siervos le respondieron, no se hizo nada, rey. Y aquí vemos nuevamente que Dios actúa en el corazón y en la mente del rey Asuero. Así como lo hizo con el faraón, que Dios endureció el corazón del faraón para que Dios mostrara su gloria.
aquí cierto vemos que Dios nubla la mente de Asuero. Porque ¿cómo no se le va a ocurrir cómo honrar al hombre que le salvó la vida? Si no estoy hablando de una persona cualquiera, estoy hablando de un rey que tiene 27 provincias a su mano, que tiene miles de servidores de siervos. ¿Cómo no se le va a ocurrir a él honrar al hombre que le salvó la vida? Y es aquí donde comienza Dios a manejar las circunstancias. Amán iba a ver a quién, al rey. ¿Para qué? Para pedirle permiso para matar a Mardoqueo. ¿Recuerdan que esa misma noche estaba planeando? Es más, ya había todos sus siervos habían terminado el gran palo de poste, ¿cierto? ¿Para qué? Para ahorcar a Mardoqueo. Y este hecho donde Amán iba donde el rey, Dios nubla la mente del rey y le pide consejo. ¿A quién? A Amán. Y lo vemos. Y ahí está desde el versículo 14, del 4 al 14. Y aquí comienza, y vemos en este versículo, una gran regla de oro. Que se conoce como no hagas a otro, ¿cierto? Lo que nunca quieres que te hagan a ti. O tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Entonces Lucas, en el versículo 6, capítulo 6, versículos 31 y 36, aquí menciona cómo nosotros debemos tratar a las personas. Lucas capítulo 6, del 31 al 36. ¿Qué es lo que refleja el versículo 4 al 14 en esta historia? Traten a los demás como les gustaría que ellos los tratasen a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes lo aman. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande. Y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Dios Altísimo. Pues Él es bondadoso con todos los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Jesús nos entrega una lección de que nosotros debemos tratar a las personas tal como nos gustaría que nos traten. Pero si esa persona, ¿cierto?, es hostil con nosotros debemos tratarlos a ellos como Cristo los trata a ellos. Aun siendo desagradecidos, aun siendo, ¿cierto?, perversos con Dios, Dios los trata con amor. Entonces, sigamos. Vemos acá de que Amán quería matar a Mardoqueo. Y eso es lo que iba a sembrar. Amán estaba ignorando realmente de la pregunta que le iba a hacer. Si fue al patio. Entonces, ¿quién está en el patio? Mardoqueo. Tráigame a mi ministro. Tráigame a mi ayudador, porque él me va a dar un buen consejo. Entonces, aquí vemos, ¿cierto?, en el versículo 7 y 9, en el versículo 6, ¿cierto? Capítulo 6, versículo 6. Entró pues, ¿qué pasó? El rey del suelo lo mandó a llamar y Amán entró.
Y el rey le pregunta, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseara el rey honrar más que a mí? O sea, se quería tanto esta persona que no existe nadie más que yo. Entonces, pensando esa situación, dijo, obviamente, pensó lo mejor, o pensó lo que él quería en su corazón que el rey le hiciese. Entonces Dios usa estas circunstancias para darle a su enemigo lo que anhelaba su corazón. Porque en su corazón quería él que lo vestiesen como rey. Porque en su corazón quería andar en el caballo del rey. Y en su corazón quería de que el rey lo honrara y todo el mundo gritara, este es mi mejor amigo, este es mi mejor siervo, este es mi mejor ayudante. Entonces, es como si el pastor le dijera, necesito un consejo, hermano, ¿cómo yo puedo honrar a un hermano? Y él se siente dice, de los 100, yo soy el único que vale la pena acá. Entonces empieza a hablar, ¿cierto? Conforme a lo que él quiere, su corazón. Y aquí lo vemos. Y respondió Amán, para el varón cuya honra desea el rey, pensando en sí mismo, versículos 7 y 9 del capítulo 6, traigan el vestido real de que el rey se viste. O sea, se quería ver como un rey. Y el caballo en que el rey cabalga. Y la corona real que está puesta en su cabeza. O sea, un caballo del rey. Y me decimos ese caballo, ¿cierto?, identificado porque tenía una corona. Y den vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. O sea, porque acuérdense que tenía 27 príncipes. Y el mejor catalogado, el mejor de los mejores de los príncipes, que lo vaciara. Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, llévenlo del caballo, y no solamente, ¿cierto?, lo lleven a dónde? A la plaza de armas, al Parque Italia, donde todos lo vean, ¿cierto?, de que ese hombre que está cabalgando es el que es el rey, ¿cierto?, es el varón que el rey está honrando. Ni por su cabeza, pensó Amán, ni por su cabeza. O sea, el último que pensaría que Mardoqueo podría ser era el último final, el último nombre de que podría haber sido. Entonces, y el rey le dice, me gustaste, Amán. Tienes buena iniciativa. Y no omitas nada de lo que tú dijiste. Anda a buscar a Mardoqueo. Es que imaginarse la cara. Es que imaginarse la cara. Ya, por último pido. Pero Mardoqueo, donde él quería matarlo. No podía haber sentido, no podía haber sentido mejor humillación de parte de Dios a un hombre que quería exterminar su pueblo. No era cualquier hombre, hermano. Quería exterminar al pueblo de Dios. Y le dijo Dios, conmigo no te metas. Es más, su esposa, teniendo conocimiento de teología, le dice, porque después que pasó esta humillación, fue donde su esposa a contarle el tema de sus amigos. Entonces le dice, mejor no te metas ahí. Porque parece que el Dios que adora a Mardoqueo es el Dios que hablaban los egipcios cuando fue en libertad. Es el Dios que los mantuvo, ¿cierto?, 40 años en el desierto, pero Dios los sustentaba. Es el Dios que lo
les dio la tierra prometida que le prometió y se lo cumplió. Y aun cuando ellos estuvieron nuevamente en exilio por 70 años, fueron libertados. Así que mejor, esta señal que te dio Dios, mejor aléjate. Porque al pueblo de Israel, o sea, este dictamen que él tenía, que quería hacer matar, Dios lo iba a salvar, lo iba a rescatar. Pero tú ibas a ser perjudicado. Mejor, aléjate de esta intención que tú tienes. Vemos que estas circunstancias, que para uno puede haber sido normal, pero que en el entorno familiar de Amán no fue una circunstancia cualquiera. Lo hizo ver para atrás la historia de Dios. Y eso es lo que nos muestra Dios acá, aún no mostrándose explícitamente, pero Dios permitió que Amán estuviera en el patio, porque no tenía por qué estar en el patio. Pero permitió, ¿para qué? Para que de boca de sí mismo hiciera lo que a su peor enemigo tenía que hacerle. Yo realmente cuando uno lee esto, yo me imagino la cara de Amán, ¿cierto? Y poder visualizar realmente cómo estaba Amán, ¿cierto? Tenía un carrusel de emociones donde tenía confusión, turbación, decepción, ansiedad, desesperación de salir, de terminar todo lo que... Porque no era un minuto que quizás que estaba recorriendo la ciudad, sino que estuvo todo el día con el Amán ahí. Sabiendo de que muchos de los que estaban ahí sabían de que Amán odiaba a Mardoqueo. Entonces el pueblo decía, exijo una explicación, ¿qué está pasando acá? Si este hombre, todos sabían de que, menos el rey, sabía de que quería puro matarlo. Y ahora lo está paseando en un caballo. Y sin aún reponerse a Amán, ya que se encuentra abatido, se encuentra destruido emocionalmente, lo van a buscar, ¿para qué? Para el banquete. Y así termina el capítulo 6. ¿Quién tiene ganas de ir a comer después de esta humillación? O sea, ¿quién tiene ganas de ir a compartir? Ni siquiera hacer la torta más rica que le gusta a usted. Va a encontrarle sabor, lo va a encontrar amargo. Incluso hasta el mejor vino lo va a encontrar que no tiene sentido, porque su mente está destrozada emocionalmente. Pero aún así sigue actuando Dios, ¿cierto? En estas circunstancias. Porque había una segunda circunstancia que era que tenía que ir sí o sí al banquete. Pero ya no fue con la misma intención como fue la primera, sino que la segunda ya iba derrotado, ya iba sin ánimo, ya iba porque tenía que cumplir. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que ha ido a lugares que va porque tiene que cumplir? Pero no es porque quiera ir. Puede estar lo mejor, pero no disfruta. Va, cumple y se va. Es un trámite. Bien, llegamos al capítulo 7 y lo que ocurre es cierto. Por segundo día consecutivo el rey y su primer ministro se reúnen para participar en el banquete preparado por la reina. Se nos dice explícitamente en el versículo 1 que fueron a beber vino, se nos dice explícitamente, ¿cierto? En el versículo 1 que fueron a beber junto con la reina. El rey nuevamente consulta a Esther porque le estaba dando vueltas a la cuestión hace muchos días. ¿Cuál es tu petición, rey? Y es más, ¿cierto? Le vuelve a ofrecer darle la oferta.
Como dice Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Esther estuvo calladita, pero en el segundo banquete Dios sabía que Esther iba a decirle lo que pasaba al rey. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo para que este hombre entrara, ¿cierto?, a este evento? No 100%, sino que lo destruyó emocionalmente en el día, y en la noche lo mató emocionalmente. Y Esther le comenta en el versículo 3 y 4 del capítulo 7. Lo leo la versión NTV. La reina Esther contestó: si he logrado favor, o sea, gracia del rey, si el rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo sea librada de la muerte. Pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos, hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo hubieran vendido, como lo habían vendido como esclavos, yo me quedaría callada, porque sería un asunto por el cual no merecería molestar al rey. Imaginémonos nuevamente la metamorfosis, porque estaba el rey, Esther y Amán. La metamorfosis no lo podía creer. O sea, no era su día ni su noche, donde cierto Esther le cuenta los planes que tenía Amán contra el pueblo. Nunca, y aquí acuérdense que Mardoqueo le dijo a Esther que nunca dijera su nacionalidad. Y Amán nunca pensó de que Esther era judía. Porque si hubiera pensado, nunca habría hecho lo que estaba haciendo. Porque literalmente estaba atentando contra la esposa del rey, contra la mujer que más amaba al rey, no solamente por su hermosura, sino por lo que era, como era, su gracia. Y cuando escucha esto, el rey se enoja. Sale al patio, ¿qué? A tomar aire, porque no lo puede creer, no puede creer lo que está escuchando. Porque cuando, recuerden, estaba haciendo el dictamen, ¿cierto? Amán nunca le dice al rey Asuero quién era el pueblo que quería exterminar. Entonces, vemos acá de que el rey dice en el versículo 5, del 5 al 7, ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? El rey tampoco se le imaginó que podría ser Amán, su mano derecha. Preguntó al rey Jerjes, esta es la versión de NTV, o rey Asuero, ¿quién podría ser tan descarado para tocarte a ti, mi princesa, mi amada? Y Esther contestó, y aquí se fue, ¿cierto? Este malvado, Amán, es nuestro adversario y nuestro amigo. Amán se puso pálido de miedo delante del rey y de la reina. Entonces el rey, enfurecido, se levantó de un salto y salió del jardín del palacio. Amán, en cambio, se quedó con la reina Esther para implorar por su vida, porque sabía que el rey pensaba matarlo. Vemos como Amán es descubierto y es desnudado. Ante la presencia de Dios no hay nada oculto. Nunca se imaginó que Esther contaría esto. O sea, nunca se imaginó que Esther sabía esto. Nunca se imaginó que Esther era judía. Y tampoco, ¿cierto?, se imaginó cómo lo iba a calificar. Malvado, enemigo y a la vez enemigo. O sea, una persona traicionera. Ante esto, Amán incurre ante otra falta, y porque él, ¿cierto?, se levantó y se acercó al rey en forma
en forma indiscreta, y eso, ¿cierto? Al verlo de lejos, el rey dijo, y más encima, en mi propio hogar y en mi presencia, ¿quieres hacerle algo a Esther? Eso lo vemos en el versículo 8. ¿Ah, no? Así, versículo 8. Después que el rey volvió del huerto al palacio, del aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho que estaba Esther, entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. O sea, aquí con esto ya se sentenció. Le cubrieron el rostro. Y aquí hay otro que se fue también de cassette. Porque Amán no tenía que haber sido simpático. Entonces dijo aquí este eunuco, esta es la mía. De acá me vengo. Rey, ¿sabe que en el patio de Amán hay un poste listo para colgar? Y ese poste, le estaba contando todo, y ese poste era para la persona que le salvó su vida. Y es ahí donde fue, ¿cierto?, colgado Amán. Esta parte de la historia, claramente, la ley, ¿cierto?, sobre la siembra y la cosecha. Gálatas 6 y 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, en algún momento, ¿qué va a hacer? Va a cegar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿cierto?, corrupción. Más que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, el que obra en la carne va a tener muerte eterna. Y el que siembra, ¿cierto?, en el Espíritu va a tener vida eterna. Proverbios 22:8. Los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su régimen de terror se acabará. Estamos terminando. Ahora, hermanos, esto, en estos tiempos, quizás no va a suceder así. Por las leyes que pasan, ¿cierto? Y por todo lo que estamos viviendo al tiempo. Y muchos de los hermanos buscan venganza de lo que le hicieron, una injuria, ya sea un vecino, ya sea un amigo, un compañero de trabajo, un jefe. Pero la palabra de Dios nos enseña de que va a llegar el tiempo donde todas estas cosas van a ser juzgadas. Y va a ser cuando venga Cristo, ¿cierto? Y todo el mundo, y todos los ojos le verán. Y ya no vendrá el Rey, o nuestro Señor Jesucristo, como un cordero, sino que vendrá como un Rey, vendrá como un juez, a enjuiciar al mundo. Y es por eso que Dios nos dice de que nosotros debemos tener confianza en Dios, de que Dios tiene el control, aún pequeño y aunque sea grande la situación, Dios siempre va a tener el control. Vemos esta historia de que el rey no puede dormir en la noche, ¿cierto? Que según el plan de Amán sería la última vida, ¿cierto? La última vez o el último día de Mardoqueo. El rey pide que le lean precisamente el libro de la memoria. Y la porción específica que le leyeron fue, ¿cierto?, cuando Mardoqueo le salvó la vida al rey. Amán entra porque no tenía que estar ahí, pero Dios usa esa circunstancia en el atrio, en el preciso momento que el rey pregunta, ¿quién estaba ahí? ¿Quién me puede ayudar con esto? Y le dicen, está Amán.
y usa, ¿cierto?, este hecho para honrar a Mardoqueo. Si no hubiera ido a Amán, le hubiera preguntado a otro de sus consejeros y esto no habría sucedido. Pero Dios usó las circunstancias externas para, ¿cierto?, abatir a este hombre que quería destruir al pueblo de Dios. Y esto lo vemos, ¿cierto? Me acuerdo que Voltaire, que hay una calle que se llama Voltaire, que era un escritor, y tenía una imprenta. Y él decía de que la Biblia nunca iba a prosperar. Es más, él se iba a encargar de hacer destruir la Biblia y que ninguna imprenta, ¿cierto?, la pudiera, ¿cierto?, la pudiera propagar. Pero cuando esta persona murió, ¿quién compró esa imprenta, hermano? Y se transformó en una imprenta que hoy día es la que distribuye más Biblia a nivel de todo el mundo. El hombre cree y piensa que puede con Dios. Pero aún en el lecho de su muerte, Dios los humilla. Porque Dios no puede ser burlado y porque Dios es soberano. Dios actúa en el tiempo perfecto, en el tiempo determinado, porque Dios es soberano. La mayoría de las veces, hay algo claro que nosotros vemos en esto, es que Dios tiene su propio tiempo para cada cosa. Tiempo que frecuentemente no es igual al nuestro. La mayoría de las veces es más extenso de lo que nosotros quisiéramos. Pero siempre el resultado de Dios es perfecto. Amén. A veces tenemos situaciones difíciles, situaciones complicadas. Oramos al Señor, oramos al Señor, oramos al Señor, oramos al Señor y vemos que no pasa nada. Pero esto nos enseña, y la Escritura, a lo largo de toda la Escritura, de que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. De que el tiempo determinado por Dios siempre va a ser perfecto, porque Él es soberano. Y termino con Romanos 12, capítulo 2, en la NBI. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar que todo lo que Dios hace, que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Aun cuando las circunstancias sean malas, aun cuando las circunstancias sean adversas para nuestras vidas, aun cuando las circunstancias nos ahoguen, siempre el tiempo de Dios se va a glorificar para honrar su nombre, hermano. Muchas veces decimos, ¿cierto?, de que nosotros no merecemos honra, no merecemos gloria. Pero Dios al siervo fiel lo honra. Honra su nombre, honra sus huellas, honra lo que hizo, porque Dios, como le dice en Hebreos 6, 16, nunca olvida lo que el Hijo de Dios ama o hace, por su Padre. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén.